Hola, bienvenidos nuevamente a estos reportajes de Minuto 60. Y hoy vamos a hablar de justicia, pero la justicia penal militar. ¿Y por qué? Porque es que desde hace mucho tiempo el colombiano promedio decía: todos los procesos que llegan a la justicia penal militar no avanzan, se quedan engavetados, nunca pasa nada. Sin embargo, esto ha cambiado desde que se implementó la oralidad en este sistema acusatorio que ahora se lleva en la justicia penal militar. Y para ello hemos invitado al director ejecutivo de la justicia penal militar. Nos acompaña José Reyes Rodríguez Casas, a quien le damos la bienvenida a Minuto 60. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Minuto 60 por permitirnos llegar a su audiencia. Audiencia que se puede conectar a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Minuto 60, en YouTube como Minuto60.com. También en nuestra página de internet www.minuto60.com, donde está toda la información actualizada de todo el equipo periodístico de Minuto 60. Pero, sin más preámbulos, vamos a hablar de la justicia penal militar. Bueno, decía yo al principio, doctor Rodríguez, que generalmente el colombiano decía: todos los casos de la justicia penal militar nunca se resuelven, siempre quedan en la impunidad porque llegan a esta instancia y finalmente no se conoce en qué terminó, si hubo condenas, si hubo investigación, si el proceso avanzó, nunca se sabe nada. Ahora, desde que se implementó el sistema penal oral acusatorio, ¿ha cambiado? Ha cambiado y ha cambiado mucho. Con la implementación del sistema penal acusatorio salimos de ese rezago de sistema inquisitivo, de expediente, de secretismo, que no permitía que se ejerciera una auditoría social robusta sobre las acciones de la justicia penal militar. Con la implementación del sistema penal acusatorio, ¿a dónde vamos? Al cumplimiento de términos y al maximizar principios como el de publicidad y el de oralidad. Cada vez que llega una queja, cada vez que llega una denuncia a justicia penal militar, se le puede hacer seguimiento para que no pase lo que se pasaba en otrora, que quedaba engavetada en una oficina por allá recogiendo polvo, sino que ahora es posible decir: vea, esta denuncia ha tomado este o este otro rumbo. Los términos son para cumplirse. Y esa es una consigna de justicia penal militar y policial, el cumplimiento de los términos. No escapamos a que eventualmente se venzan algunos términos, pero lo que no podemos hacer es acostumbrarnos al vencimiento de términos, a naturalizar el vencimiento de términos. Los términos tienen un reloj que los guía y dentro de esas oportunidades deben adoptarse las decisiones. Doctor Rodríguez, generalmente estos casos, sobre todo también en el ámbito periodístico, cuando uno iba a averiguar, siempre era todo hermético, nunca decían nada. Usted toca un punto muy importante y es el de la publicidad. En estos casos ya uno puede o tiene derecho el ciudadano a conocer de primera mano con la justicia penal militar cómo van los casos. Así es. La implementación del sistema penal acusatorio lleva implícito la modificación de todo el catálogo axiológico del viejo sistema. Y ahora tenemos el catálogo axiológico del sistema acusatorio común, donde el principio de publicidad, el principio de oralidad se maximizan y se puede acceder al conocimiento en las audiencias, por ejemplo, de control de garantías, igual que en la justicia ordinaria. Y estos son igual, o sea, también se puede acceder a estas audiencias de manera virtual. Totalmente, de manera presencial o virtual. Tenemos habilitados los canales para hacerlo de las diferentes formas. Si hay una persona, un periodista o una víctima o la persona que esté interesada, cualquiera, para fines académicos, para los fines que sea, puede ingresar a las salas de audiencia y participar desde ahí, observar qué está pasando en las salas de audiencia. O puede conectarse virtualmente donde quiera que se encuentre en el mundo y también participar y conocer todo el debate de las audiencias, todo lo que se realice dentro de las audiencias públicas, porque son orales, son públicas, pues con las restricciones normales de la justicia ordinaria cuando se trata de algunas audiencias taxativamente explícitas, se sabe cuáles son, pero que no tienen que tienen que ser reservadas. Pero este tipo de audiencias
conocemos estos casos son de los que vienen de 2022 hacia acá. Los anteriores, los antiguos procesos, ya se quedaron en ese sistema inquisitivo. Sí, estamos en un momento coyuntural de cambios. Concluir el sistema inquisitivo, el de expediente, el del secretismo, el de ese sigilo extremo que ya estamos también terminando e incorporándonos lentamente. Ya las 4 fases del sistema penal acusatorio en todo el país se implementaron. Todo el país hoy está cubierto por el sistema acusatorio en la justicia penal militar. Con respecto a los procesos viejos, ¿qué pasó con todos esos expedientes? En el año 2022, cuando se inició esta modificación, esta implementación del sistema acusatorio, a esta fecha han llegado al sistema de justicia penal militar algo así, un poquito más de 36,000 expedientes de competencia de justicia penal militar. De esos 36,000, se han evacuado 30,000. O sea, han salido 30,000, sea con archivos, sea con decisión absolutoria, sea con decisión condenatoria, pero ya han salido desde el sistema. Y de esos 30,000, actualmente tramitamos un poquito más de 6,000 que aspiramos a liquidarlos en este año y tal vez un poquito del año entrante según los planes que nos hemos tratado. Los delitos más comunes de justicia penal militar, de los delitos más comunes que se tramitan en justicia penal militar, pues están los delitos propiamente militares o militarizados y los delitos, valga redundar, comunes. Delitos propiamente militares, la deserción, los ataques al inferior, los ataques al superior, el delito de centinela. Ya hay otras categorías delictivas con las que estamos más familiarizados en justicia ordinaria, como el homicidio, lesiones personales, delitos contra la administración pública y todos aquellos delitos que sean cometidos en ese contexto por militares o policías en servicio activo en razón del y por razón del servicio. Justamente en actos de servicio se ha cuestionado, por ejemplo, el tema de los falsos positivos. Y muchas personas dicen, y también se ha peleado por parte de algunos abogados para que la justicia penal militar se quede con esos casos. Han peleado la jurisdicción, pero finalmente la Corte Constitucional ha definido que estos casos sean de conocimiento de la justicia ordinaria. En estos casos, ¿usted ha recibido algún proceso o han tenido conocimiento de falsos positivos, ya sea de los antiguos o de 2022 hacia acá? En el año 2022, cuando asumimos la dirección de la Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar, se puede decir que de sistema acusatorio no teníamos casos porque apenas iniciaba, pero sí teníamos un gran inventario del sistema inquisitivo viejo escriturario. En ese sistema había una importante cantidad de casos donde estaba el claroscuro acerca de si era competencia de justicia penal militar o competencia de la justicia ordinaria. ¿Qué dispusimos? Dispusimos a través de circulares y seguimiento muy asiduo que cada uno de esos expedientes fuera verificado por los respectivos funcionarios, jueces de instrucción penal militar o jueces de conocimiento, y ellos mismos, haciendo uso de su autonomía y su independencia, de una vez decidieran si estaban dentro de su competencia o no estaban. A través de esos instrumentos y esas circulares fueron enviados a justicia ordinaria un número de más o menos 350 expedientes, de los que se coincidió, los mismos jueces y funcionarios coincidieron en que no serían competencia de la justicia penal militar. En algunos de ellos posiblemente se investigaban temas de graves violaciones a derechos humanos o afectaciones contra el derecho internacional humanitario, o aquellas conductas que están fuera de la competencia de justicia penal militar, y todas ellas fueron enviadas a justicia ordinaria. Pero actualmente hay procesos de Actualmente falsos positivos. No hay expedientes de esos de falsos positivos, graves violaciones a derechos humanos, afectación al derecho internacional humanitario y demás que no se relacionan con el servicio. Todo se fue a justicia ordinaria. Hablando de actos del servicio, aquí en Minuto 60, un colega, Andrés Marín, nuestro editor general,
sacó una historia en las diferentes redes sociales y en la página de nosotros con relación a un joven que llegó a una estación en Choachí y allí pues sufrió quemaduras. ¿Cómo va esa investigación? Esa investigación data del mes de enero del año 2026. Sí. O sea, es una investigación muy nueva. ¿Qué se hace actualmente o en estos primeros momentos de investigación? Determinar, bueno, los actos urgentes y lo corresponde, y determinar si esa investigación es competencia de justicia penal militar o no es competencia de justicia penal militar. No se ha definido, pero tendrá que definirse en término muy corto. Si no es competencia de justicia penal militar porque existan algunos contornos o alguna relación que parezcan o que den algunos visos de tortura o algún delito de lesa humanidad o que no se corresponda con la competencia de justicia penal militar, de inmediato a justicia ordinaria. Y si es de justicia penal militar, entonces, conforme a un programa metodológico que ya tiene que estar hecho, hacer la investigación y si es del caso, formular la imputación y la acusación y si es el caso, llegar a un juicio después o llegar a archivar la investigación, inhibirse, cesar procedimiento o la decisión que corresponda. Bueno, hay una de las facilidades para investigar en la justicia ordinaria y es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad no es más que la delación de aquellas personas que hicieron parte de cualquier actividad criminal. Es decir, el delatar me da un beneficio o le da el beneficio a quienes cometen los delitos de que cesa toda investigación penal. O sea, reciben una inmunidad. ¿En la justicia penal militar hay también el principio de oportunidad? En la justicia penal militar no tiene vigencia el principio de oportunidad. ¿Y entonces? ¿Por qué no tiene vigencia? Porque fue creado en la ley, pero la Corte Constitucional en algún momento de la historia lo declaró inexequible. Lo expulsó ese principio del sistema jurídico correspondiente a justicia penal militar y nos quedamos sin principio de oportunidad. Ahora, las personas que tienen conocimiento de todos estos casos, estamos hablando de los jueces, ustedes también tienen un fiscal general que se encarga de todas las investigaciones, o bueno, de coordinar todo el grupo. ¿Es gente especializada? ¿Son militares? ¿Quiénes hacen parte de esa justicia penal militar? Sí, en justicia penal, la justicia penal militar digamos, en el personal de funcionarios y empleados misionales, o sea, los que desarrollan la actividad para la cual fue creada la justicia penal militar, son de 3 clases. Militares o policías en servicio activo, militares o policías en uso de buen retiro y civiles. ¿Y cómo se garantiza que no vaya a haber algún conflicto de interés, pues teniendo en cuenta que son militares juzgando militares? El régimen de conflicto de intereses es el mismo que está vigente para la justicia ordinaria. Es exactamente el mismo. Las causales de impedimento y recusación son las mismas. Así es que se rige por ese catálogo de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. ¿Cuál es, digamos, la dinámica que lleva a ese tipo de operatividad entre militares, policías en servicio activo, en uso de buen retiro y civiles? El conocimiento particular de los militares con las correspondientes operaciones militares. De los policías también con las acciones de policía. ¿Y qué hacemos o qué se hace con el personal civil? Se capacita en esas materias donde podría tener un déficit en el conocimiento y en la experiencia, en derecho operacional. Así como se capacita con una capacitación muy robusta a los militares y policías que se incorporan a justicia penal militar y su aforo de conocimiento en ocasiones no es tan copioso, tan robusto en el derecho penal. Asimismo, a los civiles se les capacita en derecho operacional para llegar a que tengan un estándar suficiente y adecuado para que desarrollen sus actividades dentro del concepto del buen servicio. Dentro de todos esos casos de corrupción que ha habido en el país, se habló de lo que pasó en la DIAN y lo que pasó en la Policía Fiscal y Aduanera, la POLFA. ¿Ustedes llevan casos de esos? La justicia penal militar y conoce... con Papá Pitufo, ¿no? La justicia penal militar y policial conoce
actos de corrupción cuando se cumplen los requisitos tradicionales digamos, significado del fuero penal militar. Que se trate de militares o policía en ejercicio de sus funciones. En ejercicio, activos en ejercicio de sus funciones y por razón de las funciones. Si algunos de esos casos de la Volfa, que tienen que ver con estos asuntos de contrabando, casan dentro de esa circunstancia, están siendo conocidos por justicia penal militar. Si sobrepasan esas condiciones, a justicia ordinaria. Pero ustedes también colaboran ahí con esas investigaciones. Claro, es que de eso se trata también, de poder trabajar institucionalmente entre las instituciones armónicamente. ¿Y cómo le ha ido con la Fiscalía y cómo le ha ido con la JEP? Nos ha ido, nosotros con la JEP no trabajamos en casos particulares. Nuestro relacionamiento con la JEP es básicamente que en sus investigaciones la JEP nos requiere información y nosotros le brindamos información, siempre abiertos a brindarle toda la información que se requiera. En caso con la Fiscalía General de la Nación, sí es una relación más estrecha, más coordinada y muy respetuosa. ¿En qué sentido? En muchas ocasiones ocurren las operaciones militares o policías donde hay homicidios. Entonces, si llega primero la justicia penal militar, realizará tal vez los actos urgentes, verificará si es de competencia de la justicia penal militar o no. Puede que tenga una competencia compartida por unos delitos y por otros no. Y en esa competencia compartida entra en contacto con la justicia ordinaria y con la Fiscalía General de la Nación y se comparte la información y se trabaja armónica y coordinadamente. Ese cuento de tiempos anteriores donde existía una especie de pugna, de rivalidad entre justicia penal y justicia militar y justicia ordinaria ha terminado. Se acabó. Ahora, ¿cómo se trata? Armónicamente, conversemos. Inclusive la instrucción es así de sencilla. Tratémonos pasito, más o menos. Y en un lenguaje claro. ¿Qué impide a un fiscal de justicia penal militar tomarse un café o hacer una reunión de trabajo con un fiscal de justicia ordinaria y entre los dos resolver los asuntos de su competencia? Mire, esta es mi opinión, esta es la suya, convénzame o te convenzo, armoniosamente, y vamos a compartirnos la información en cuanto concierne con elementos materiales probatorios o evidencia física, y este caso sale, y este caso también sale. Bueno, prácticamente usted es el primer director de esta justicia penal militar con el nuevo sistema penal oral acusatorio. ¿Hasta cuándo está? La justicia penal militar materialmente hace parte del sector justicia. Sí. Pero formalmente y desde el plano del gobierno y la organización hace parte del Ejecutivo. Hace parte del Ejecutivo como unidad adscrita al Ministerio de Defensa. O sea, es decir, que a usted lo nomina el presidente. Exactamente. Mi nominación depende del gobierno y del presidente específicamente. Entonces se espera pues que terminado un gobierno pues sea relevado pues todo el equipo de ¿Y el fiscal gobierno también? No. El fiscal general militar y policial es un funcionario de periodo fijo, de 4 años, más allá del gobierno. O sea, no importa que termine un gobierno, que empiece otro, no importa cómo esté el tema, los calendarios del gobierno, es un funcionario de periodo fijo. Su periodo es 4 años. Bueno, ¿y su balance general de estos 4 años? Mi balance es muy exitoso. Sí. Yo lo califico así con toda modestia, pero con toda seguridad y tranquilidad. Pudimos implementar el sistema penal de acusatorio y ya está funcionando a toda máquina en todo el territorio nacional. En todo es todo. Pudimos y venimos logrando bajar a su mínima expresión los casos antiguos, esos de los que me hablaba al comienzo, que duraban 20, 25 años por allá en las gavetas. Oye, ¿se encontró procesos engavetados? ¿O todavía hay procesos Sí, por ahí había muchos procesos engavetados, muy empolvados, muy viejos. Había, ya no. Esas decisiones fueron de los primeros meses, fueron el iniciar, el saber que las dinámicas de trabajo habían cambiado.
Y se encontró así con algún caso que uno dijera, uy, esto sí es, pero Había horroroso. casos de 20 y 25 años digamos, de cuando ocurrían los hechos. Impunes. Estaban en esos contornos o cercanos a la prescripción. Muchos casos prescribieron. Ahí tocó sacar muchas prescripciones y se siguen aún de esos casos viejos encontrando prescripciones con las consecuencias correspondientes. ¿Cuáles son las consecuencias correspondientes? Si hay un caso que ha sido mal tramitado, si hay un caso que no está bajo los parámetros regulares de ley, hay que adoptar las decisiones disciplinarias que se correspondan. Hay que ordenar las investigaciones, hay que hacer lo que se toque hacer para poner todo el sistema de justicia penal militar bajo un concepto de regularidad y de reglas, de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de oportunidades, donde la justicia penal militar saque sus productos judiciales con calidad y dentro de los términos legales. Óigame, esta es su cámara. ¿Usted qué le diría a esos ciudadanos que nunca confiaron en la justicia penal militar y que ahora con este sistema usted dice no va a haber impunidad? ¿Qué podemos decir a la ciudadanía que tenía en el imaginario colectivo esa disfunción tan marcada? Más o menos palabras coloniales, es que en justicia penal militar se tapan con la misma cobija unos con otros. ¿Qué podemos decir ahora? Que bajo el nuevo régimen de un sistema penal acusatorio, todos, la ciudadanía, los medios de comunicación, las víctimas, todos pueden hacer o podemos hacer auditoría social. Saber qué curso están tomando las denuncias y las investigaciones. Adoptar los recursos que sean de rigor, maximizando principios básicos propios de unos estados democráticos como la contradicción, la publicidad, la oralidad, para que la gente pueda estar informada y al estar informada de la función pública pueda adoptar las decisiones que corresponden. Pues digamos que el concepto de impunidad tiene algunas variables. Uno no podría en ningún escenario comprometerse con impunidad cero. Óigame, porque hablando de impunidad, muchos casos de la justicia también penal militar y que salieron a flote fue con el estallido social. Sí. Todos los policías que agredieron o hubo unas presuntas agresiones, digamos presuntas para que no tengamos problemas, a unos jóvenes que les golpearon y también sufrieron lesiones oculares. ¿Esos casos quedaron en justicia penal militar? No. No. La inmensa mayoría de esos casos llegaron a justicia ordinaria. Todos se quedaron allá finalmente. Seguramente algunos muy poca proporción quedaron en justicia ordinaria, pero porque los hechos y la evidencia en la medida que se fue recogiendo determinó que eran de su competencia, o sea que ahí no estaba un concepto de delitos de lesa humanidad, graves violaciones a derechos humanos, ni ninguno que fuera apenas un exceso en el ejercicio de funciones. Sí. Si es alguna de esas circunstancias que escapan a la competencia de justicia penal militar por lo que se dieron en el contexto del estallido social, todos ya están en justicia ordinaria. Si hay algunos que no están, fue porque la propia Corte Constitucional no encontró que fueran de justicia ordinaria y los asignó a la justicia penal militar y policial. Venga, no quiero dejarlo ir sin hablar de también un tema de corrupción en el país que fue muy conocido, el cartel de la toga. ¿Usted conoció sobre ese caso? ¿Cómo recibió usted esa condena hace poco de Leonidas Bustos, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, sí. Los avatares de la historia me colocaron a mí en un papel protagónico dentro del caso del cartel de la toga, porque me correspondió en su momento, no diría presentar las denuncias, pero sí declarar todo el conocimiento que para cuando yo trabajé en la Corte Suprema de Justicia tuve, pero que no tenía la otra parte, solo tenía una cara de la moneda. ¿Qué supo usted? Yo conocía muchas circunstancias que me hacían pensar, pero a la manera de suspicacia, de
de un hálito de un problema grave de corrupción. Pero usted veía cómo entraban allí el desfile de congresistas No, no, o no, 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 cómo no. fue eso. A la corte no entraba ningún desfile de congresistas porque, según ya está demostrado en expedientes, la corte no era el escenario para socializar esos temas de corrupción. La cafetería. Eran otras partes. No, yo lo que fui viendo es cómo, digámoslo así, se me torpedeaba, se me impedía, me convertí lo que en su momento dije como la piedra en el zapato de ese cartel de la toga. O sea, usted no lo dejaban investigar, sino lo que ellos dijeran, más o menos, ¿no? Digamos que no era así, pero sí se ponían talanqueras a esa investigación y que llegó esa talanquera a cerrarse cuando se me declaró insubsistente. Y yo presentía, yo tenía dentro de mí como la idea que obedecía a mi trabajo. Y después con los años, pues en efecto se vino a demostrar que sí, que tal cual se presentía, eso era. Y usted contó todo eso ante la corte. Yo había contado todo eso ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la época, a los magistrados que les tenía confianza. Yo les conté todo, ellos sabían todo. Pero en las mismas circunstancias en que yo estaba, dije, bueno, ¿y qué hacemos? Si usted lo que tiene es una serie de sospechas, un hálito, un sentimiento muy profundo que algo está mal aquí, pero no tenemos todavía nada objetivo. Faltaba la otra carta, la otra parte de la historia. Sí, inclusive... ¿No le creyeron? Es que no es que no me hayan creído, sí me creyeron. Pero entre ellos y yo, con esa información que se tenía, no era suficiente para adoptar una decisión ni judicial ni administrativa porque faltaba la otra parte de la historia, la que estaba de las puertas del palacio para afuera. Sí. La que después vino a incorporar al proceso Gustavo Moreno. Esa otra parte faltaba. Teníamos una porción acá, pero con esa no se hacía nada. Faltaba la otra parte que vino y casó perfectamente. Bueno, ahí cayó Leonidas Bustos, Gustavo Malo. ¿Falta algún ex magistrado? Ah, bueno, también este otro, se me va el nombre, Francisco... Están Ricaurte. Condenados hoy. Están Leonidas condenados hoy los ex magistrados. Gustavo Malo Fernández, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino como magistrados titulares y como magistrado auxiliar Camilo Andrés. No, se me olvidó el apellido Camilo Andrés Ruiz. ¿Pero falta alguno? Ah, no sé. Ay. No sé por qué. No, pero es pero verdad. Usted conoció todo. No, yo conocí todo. No, es verdad. Pero ¿seguro? En la parte que yo conocí están todos. Están todos, de la parte que yo conocí. Porque es que era muy denso el tema, muy grande y compartimentado. Yo conocí una porcioncita. ¿Cuál porcioncita conocí? Yo conocí la porción de Gustavo Malo y Francisco Ricaurte. Okay. Yo no conocí la porción de Leonidas Bustos, por ejemplo. Pero usted quedó satisfecho con esas condenas. Digamos que no yo en lo personal. Es una tranquilidad que se le da a la sociedad y a la justicia. Y a la justicia acerca de que es la misma justicia la que funciona. Claro. Es capaz de investigar, juzgar y, siendo el caso, condenar a sus responsables, por muy poderosos que sean dentro del propio esquema de justicia. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos queda 1 minuto 20 segundos. Rápidamente quiero preguntarle sobre un tema importante y es una reforma a la justicia. Se requiere una reforma a la justicia en Colombia, siempre se ha hablado, pero nunca ha salido adelante. Y es un tema que salió a flote recientemente cuando se reunió la fiscal general con el ministro de Justicia y con el alcalde de Bogotá, y que para superar toda la criminalidad se necesita una reforma a la justicia. ¿Es necesaria? Yo creo que sí es necesaria una reforma a la justicia. Ahora, ¿qué nivel de reforma? Porque hay cierta tendencia a creer que las reformas a la justicia son cambiar o modificar las maneras en que se nombran a los altos funcionarios, y seguramente
no es eso lo que la ciudad requiere. La ciudadanía, perdón, la ciudadanía lo que quiere es que se haga justicia, que su caso, el del hurto del celular, el de sus linderos, el de sus relaciones laborales sea resuelto rápido, sea resuelto dentro de los términos, sea resuelto con justicia, más allá de quién nombra al fiscal Claro. general, más allá de quién nombra a los magistrados, cómo se compone el sistema, la burocracia del organismo del sistema judicial. Allá es donde creemos que hay que llegar. Allá hay que llegar y pues esperamos que pues la justicia continúe por lo menos ofreciéndole esas garantías a todos los ciudadanos y que confíen nuevamente en las instituciones. José Reyes Rodríguez es el director ejecutivo de la Justicia Penal Militar. Le agradecemos por estar aquí en Minuto 60. Muchas gracias a usted por permitirnos que la ciudadanía conozca qué hace la justicia penal militar, cómo se ha transformado, cómo lentamente empieza a ocupar un lugar visible e importante dentro del contexto de las organizaciones políticas y administrativas del Estado y empieza a servir al propósito para el cual fue creada. Y también queremos leer, obviamente, sus conclusiones sobre este reportaje y sobre la justicia penal militar. ¿Ustedes confían ahora en la justicia penal militar? Lo leemos. Soy Mauricio Beltrán. Minuto 60, un infinito de información.